La mejor prueba de lo dura que fue la censura franquista es que de ella no se libró ni el propio Francisco Franco. Quizá no sepan que este dictador escribió el guión de la película Raza bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, y que este film se rodó en 1941, cuando el régimen de Franco todavía alardeaba de ser un régimen fascista. Pero tras la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Franco debía congraciarse con los Estados Unidos para obtener el apoyo económico de su Plan Marshall, y por ello renegó del fascismo y empezó a mostrarse como el aliado perfecto de los americanos en su lucha contra el comunismo. Por ello, todas las escenas de Raza que glorificaban el fascismo fueron censuradas. Gracias a Dios. Así, en la versión original sin censura de Raza, el personaje interpretado por Alfredo Mayo era un defensor del fascismo que se infiltraba en un grupo de antifascistas. Ten la arrogancia entonces de decir mi nombre. Lo digo ahora y lo he dicho siempre. Yo nunca me he tragado que fueras un verdadero antifascista. Pero cuando el régimen abandonó el fascismo para adoptar como nuevo rasgo principal el anticomunismo, Raza fue censurada a través de un nuevo doblaje que transformó los diálogos atacando al comunismo. Lo digo ahora y lo he dicho siempre. Yo nunca me he tragado que tú fueras un verdadero comunista. El equipo de doblaje que alteró los diálogos de Raza era, curiosamente, el mismo que dobló en España Lo que el viento se llevó. Por eso el mencionado Alfredo Mayo, cuya voz auténtica era esta... Soy el capitán José Churruca, fusilado por los rojos el 7 de agosto. Tuvo en la versión censurada de Raza la misma voz que dobló a Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Escúchenla. Soy el capitán José Churruca, fusilado por los rojos el 7 de agosto. Los tribunales de censura franquistas estaban formados por 10 personas, entre las que había siempre un representante del ejército, uno del Ministerio de Educación, otro del Departamento de Cinematografía y otro de Prensa y Propaganda. Pero el hombre más importante del tribunal era el representante de la Iglesia Católica, que tenía derecho de veto sobre las decisiones de los demás. Y los curas de la censura española eran más papistas que el Papa, porque en cierta ocasión un proyecto para rodar la vida de Santa Teresa de Jesús, pese a que ya tenía el visto bueno del Vaticano, fue prohibido por la censura franquista. Así que imaginen lo duros que eran esos curas. ¿Y si yo no quiero que lo vea? Ahora voy a llamar a un guardia y veremos. Vaya a llamar a quien le dé la gana. Una prueba de lo durísima que era la censura de Franco es lo que le ocurrió al director aragonés Carlos Saura en una reunión que tuvo con un censor. Nada más llegar al despacho de Saura, y antes de cruzar una sola palabra con él, el censor sacó una pistola y la dejó sobre la mesa. Con semejante presentación, Carlos Saura tuvo claro que aquel censor no le iba a pasar ni una. Un conejo apestado. Estamos listos. Y es reciente. Una de las mejores películas de Saura es La caza, que a priori podía tener problemas con la censura porque abordaba la tensa relación entre los ganadores y los perdedores de la guerra civil. Pero los censores demostraron ser bastante miopes en esta ocasión porque no se fijaron en el contenido político del film, sino en el título que Carlos Saura pensaba ponerle. El título previsto en un principio era La caza del conejo, pero los censores pensaron que ese título tenía connotaciones sexuales ocultas, algo que a Saura ni se le había pasado por la cabeza, así que obligaron al director a acortar el título del film. Así, La caza del conejo pasó a llamarse sencillamente La caza. Y el propio Saura reconoce que está muy agradecido a aquellos censores porque el nuevo título era mucho mejor que el primero. Sabes mucho de conejos. Demasiado. Y de otras cosas, Paco. El mapa por el que viajaremos hoy comienza en Alemania, porque el protagonista de Hostage nació muy cerca de Frankfurt, en el interior de una base militar del ejército de los Estados Unidos. Su padre era un soldado americano destinado en aquella base, y su madre era alemana. Vaya. Su nombre completo es Walter Bruce Willis, y cuando aún era un niño cogió un avión en Frankfurt y se fue a vivir a New Jersey, de donde era originario su padre. Vaya, vaya, vaya. En sus años mozos, Bruce Willis se ganó la vida como camarero, guardaespaldas, modelo de pantalones vaqueros y guarda de seguridad en una fábrica de productos químicos. Willis trabajó allí hasta el día en que vio con sus propios ojos un terrible accidente laboral en el que un obrero de la fábrica estuvo a punto de perder la vida. Y en ese momento, el joven Bruce decidió cambiar de oficio. El chico estaba convencido de que tenía talento para la interpretación. Podría conseguir un buen contrato como actor. Y donde los actores reciben más contratos es en... California.
Así que Bruce Willis voló desde New Jersey hasta Los Ángeles y allí se presentó a toda clase de castings. La suerte le sonrió en el casting de Luz de Luna porque se presentaron nada menos que 3.000 aspirantes para el papel del detective protagonista de esta teleserie. Y le dieron el trabajo a Bruce. Hazme un favor, apaga las luces al salir. La suerte le volvió a sonreír con Jungla de Cristal porque Bruce Willis logró protagonizar esta película por pura casualidad. Antes de contratar a Bruce, los productores del film ofrecieron el papel principal a Arnold Schwarzenegger, a Sylvester Stallone, a Richard Gere e incluso a Burt Reynolds, pero todos dijeron que no. A Willis le contrataron como último recurso y gracias a su carisma, Jungla de Cristal fue un éxito apoteósico. Yippee-ki-yay, hijo de puta. Un detalle muy curioso es que mientras Jungla de Cristal triunfaba en las taquillas, Bruce Willis aún estaba grabando capítulos para Luz de Luna. Y por eso, en este capítulo podemos ver, detrás de Bruce, nada menos que un póster de Jungla de Cristal. En ese mismo episodio, Bruce Willis compartió pantalla con Demi Moore, con la que acababa de casarse pocas semanas antes. Su matrimonio duró 11 años, y tras el divorcio lograron seguir siendo amigos, pero lo que Willis no ha logrado, desde que está soltero, es calmarse y sentar la cabeza. En los últimos años va de juerga en juerga por todo el mundo y además metiéndose en líos. Hace algún tiempo voló desde Los Ángeles hasta Londres para jugarse el dinero en un exclusivo casino de lujo y perdió $120.000 en solo 5 horas. O lo que es lo mismo, perdió su dinero a un ritmo de 420 euros por minuto. Joder, con los putos ricos. Bruce Willis se vio envuelto en otro escándalo hace solo unas semanas, pero no en Londres, sino en Cerdeña. Y es que el actor fue expulsado de una discoteca a la que solo van ricos y famosos, y que pertenece nada menos que a Flavio Briatore, el patrón del equipo Renault de Fórmula 1. Por lo visto, Willis intentó ligarse a la novia de un multimillonario que celebraba una fiesta en la discoteca, y al final, el pobre Bruce fue expulsado de allí por orden directa del mismísimo Flavio Briatore. Odio a ese pirado. El último viaje importante de Bruce Willis no ha sido a Cerdeña, sino nada menos que a Irak, a donde acudió para animar a las tropas americanas desplazadas a ese país. El actor estuvo en una base militar no muy distinta a la base en la que nació, y allí dio un concierto con el grupo con el que toca de vez en cuando, The Accelerators. Willis es el cantante y, por lo que dicen, su voz podría hacer desertar a más soldados americanos que la propia guerra. Vamos, que cantar no es lo suyo. Mejor que se dedique al cine porque eso sí que lo hace bien. La cuarta entrega de Jungla de Cristal ha tenido tanto éxito en todo el mundo que ya se está hablando de rodar una quinta parte de esta saga. ¿Quería decir algo? Yippee-ki-yay, hijo de... El antiguo Egipto fue mostrado con enorme rigor histórico en la película Los 10 Mandamientos, y es que su director, el perfeccionista Cecil B. DeMille, se documentó al máximo antes de rodarla. Leyó 950 libros sobre el tema, 984 revistas y 1286 artículos de prensa, y el resultado es una gran recreación de la civilización egipcia. Así, los escribas de los 10 mandamientos son idénticos a las esculturas de escribas egipcios que podemos ver en los museos. Y el jeroglífico que vemos en el palacio de Ramsés II es el verdadero jeroglífico que representaba el nombre del faraón en la cultura egipcia. Que así se escriba y que así se cumpla. Pero también hay gazapos históricos en los 10 mandamientos. En esta escena veremos que el pequeño Moisés lleva pañales cuando aún faltaban más de 20 siglos para que los bebés empezaran a llevarlos. Fíjense. Y la legendaria escena del paso del Mar Rojo es históricamente falsa. Pero no lo decimos por el milagro de separar las aguas, sino porque, según los expertos, los judíos no cruzaron el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos, una marisma que está al norte de Egipto y que puede atravesarse sin necesidad de hacer milagros. El telefilm Moisés, con Burt Lancaster en el papel principal, refleja ese momento, como ven, con más rigor histórico que los 10 mandamientos. Otro film con gran rigor histórico es Sinué el egipcio.
El trono de Akenatón que vemos en esta escena es una reproducción casi exacta de este verdadero trono de faraones que se exhibe en el Museo de El Cairo. Reproducirlo costó $85.000, un auténtico dineral, sobre todo en los años 50, cuando se rodó la película. No existe límite para el poder de Faraón. También se rodó en los 50 Tierra de Faraones, aunque aquí el rigor brilla por su ausencia. ¿Ven todos esos camellos que son utilizados en el film para construir las pirámides? Pues bien, en la época en que se construyeron hacia el año 2000 a.C., en Egipto no había camellos. Estos animales no llegaron a Egipto hasta el siglo V después de Cristo, es decir, unos 2500 años más tarde de los acontecimientos narrados en Tierra de Faraones. Cada piedra estaba cortada de modo que encajase con precisión en el lugar que tenía destinado en la Gran Pirámide. Y tampoco esperen rigor histórico en La momia. Buena parte del argumento gira en torno al llamado Libro de los Muertos, que tiene en el film el aspecto de un libro moderno con tapas y páginas encuadernadas. Pero esta clase de libros no empezaron a utilizarse hasta el Imperio Romano. Los egipcios usaban en realidad rollos de pergamino o de papiro. Sí que existe el Libro de los Muertos. ¿Un libro? ¿A quién le importa un libro? ¿Dónde coño está el tesoro? En nuestro menú de cine vamos a escoger hoy los entrantes. Y si habláramos con el soldado Bubba, el muy mejor amigo de Forrest Gump, está claro que los entrantes deberían componerse sobre todo de gambas. Las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas. Se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas... Las palabras de Bubba impactan de tal modo a Forrest Gump que el famoso personaje interpretado por Tom Hanks acaba por hacerse pescador de gambas. Y cuando escoge esa profesión, se escucha en la película un diálogo realmente curioso. Presten atención. El teniente Dan, encarnado por el actor Gary Sinise, no cree que Forrest pueda ser capitán de un barco de gambas. Y lo curioso es la forma en que se lo dice. Escuchen. Bueno, para cuando tú seas capitán de barco, yo ya seré astronauta. Esas palabras resultaron ser proféticas porque justo después de rodar Forrest Gump, Gary Sinise interpretó precisamente a un astronauta de la NASA. Fue en Apolo 13, en cuyo reparto también aparece Tom Hanks. Gracias a este film, Gary Sinise cumplió su palabra con Forrest Gump, porque cuando Forrest se hizo capitán de un barco de gambas, Sinise se hizo astronauta. Sí, bueno, yo he hecho que un gato negro caminara sobre un espejo roto bajo la escalera del módulo lunar y no ha habido ningún problema. Pero volvamos con los entrantes. Unos entrantes de cine serían los caracoles que Julia Roberts intenta comer en Pretty Woman. En la vida real, Julia es vegetariana, así que nunca comería caracoles. Y son muchos los que se niegan a comer caracoles debido al baboso aspecto de estos animales. Pero sepan que, según los expertos, los caracoles son muy sanos para el organismo. Tienen muchos minerales, contienen muy pocas grasas y colesterol y poseen 9 de los 10 aminoácidos requeridos por el cuerpo humano. Aunque eso sí, son bastante difíciles de comer. Estos mamones resbalan. Siempre ocurre igual. Una alternativa a los caracoles serían las ostras. Recuerden que a Laurence Olivier, en Espartaco, le daba lo mismo comer ostras que caracoles, aunque está claro que su personaje no está hablando de comida, sino de sexo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad? Sí, amo. Un entrante de lujo sería el ratatouille que se prepara en la película del mismo título, Ratatouille. ¿Ratatouille? Es un plato campesino. Como acaban de decir, el ratatouille es un plato campesino, una receta humilde típica de campesinos franceses y elaborada con hortalizas cortadas en tacos gruesos como estos. Pero en los años 70, un prestigioso chef francés llamado Michel Guérard incorporó al menú de su lujoso restaurante un plato de ratatouille con las verduras cortadas en discos muy finos, tal y como vemos en el film. Con ese pequeño cambio, el ratatouille pasó de ser comida de pobres a convertirse en un plato carísimo propio de restaurantes finos. Un plato capaz de seducir
al más exigente de los críticos gastronómicos. No recuerdo la última vez que pedí a un camarero que le felicitase de mi parte al chef. Si queremos un entrante que nos aporte fuerzas, lo mejor es el pan de lembas que aparece en la saga de El Señor de los Anillos. Por supuesto, es un alimento ficticio. Pero como casi todo lo que aparece en esta saga, está inspirado en la cultura medieval del norte de Europa. Por eso se dice que el pan de lembas no sería muy diferente a las clásicas pastas para el té que toman los ingleses, hechas con huevo, levadura y leche. La diferencia es que las lembas contienen además hojas de mayor, una planta que solo existe en el mundo de El Señor de los Anillos. Y es una pena porque si tuviéramos hojas de mayor, seguro que todos los deportistas comerían pan de lembas. Lembas. Pan élfico para el camino. Un simple bocado llena el estómago de un hombre fornido. ¿Cuántas te has comido? 4. Para sustituir a las lembas tenemos un entrante que también aporta muchas fuerzas. Las endivias con Roquefort que come Will Smith en esta escena de Hitch. Está buenísimo. Y sabemos que aportan fuerzas porque Will Smith figura en el libro Guinness de los récords gracias al estreno de Hitch. El bueno de Smith está en ese libro por ser la única persona en el mundo que ha sido capaz de asistir al estreno de un film en 3 ciudades diferentes en un plazo de solo 12 horas. Ocurrió el 22 de febrero de 2005, cuando Will Smith acudió a los estrenos de Hitch en Londres, Manchester y Birmingham, en menos de 12 horas. Y seguro que fue capaz de hacerlo gracias a la energía de las endivias con Roquefort. No, yo creo que tiene alguna alergia alimenticia. Así el menú de cine que estamos preparando se compone por ahora del martini con vodka de James Bond como cóctel de aperitivo y de las endivias con Roquefort de la película Hitch como entrante. Pero ojo, si alguno de ustedes tiene alergia a las endivias, no las coman. No sea que les ocurra lo mismo que a Will Smith en Hitch. ¿Sabían que en casi todas las películas de Quentin Tarantino los personajes fuman una marca de cigarrillos ficticia llamada Red Apple? Es una marca inventada por el propio Tarantino de la que oímos hablar por primera vez en esta escena de Pulp Fiction. Un paquete de Red Apples. ¿Con filtro? No. No solo Bruce Willis fuma cigarrillos de esta inexistente marca. Si nos fijamos con atención, veremos que todos los personajes que fuman en Pulp Fiction tienen cajetillas de tabaco con el logotipo de Red Apple. Ese logotipo es una manzana roja con un gusano de color verde que lleva un cigarrillo en la boca. Uma Thurman muestra su caja de Red Apple en esta secuencia. ¿Podrías liarme uno de esos, vaquero? Y unos minutos antes, vemos a Tim Roth con sus cigarrillos Red Apple encima de la mesa. Tenemos a la hija de Ahí ese los hombre. tiene. Si no le dan toda la pasta, la mataremos. Se ve que a Tim Roth le gusta esta marca porque en Forums también la fuma. Estos cigarrillos aparecen incluso en Romy and Michelle, una película que no es de Tarantino, pero en la que trabajó su novia de aquella época, Mira Sorvino. Fíjense en el cartel publicitario de la pared del fondo. Una vez más, cigarrillos Red Apple. Mira qué otra cosa he conseguido. Que sepamos, la última aparición de los cigarrillos Red Apple también ha sido en un cartel publicitario, el que vemos detrás de Uma Thurman en Kill Bill.